Debata, hoy día 13, jueves 13 de mayo, estamos comenzando otro Debata. Aquí en Radio Tierra y en La Morada, donde nos pueden seguir en directo o bien vernos después con más calma en la página donde van quedando nuestros programas. Estamos acá comenzando con Javiera Mansi, ella es socióloga, integrante de la coordinadora 8M. Hola, Javiera. Hola, Pancha. Buenas noches. Hola. Y bueno, yo misma Francisca Pérez de La Morada. Hoy no estará con nosotras Kena Lorenzini, nuestra tercera panelista habitual del Debata, pero nos acompañará de nuevo, como siempre, la próxima semana. Así que bueno, estamos en este Debata, diría yo, expectante, límite, ardiente, como todo el país, que espera, estamos a puertas de, bueno, de una de las elecciones más complejas, más importantes de los últimos años, que es la elección que vamos a tener este fin de semana, sábado y domingo, para elegir representantes en tantos lugares relevantes para nuestra historia, nuestro quehacer próximo. Bueno, y por lo tanto ha sido, diría yo, una semana muy acontecida y muy pendiente de todo lo que implica este movimiento, este desafío ciudadano. Javiera, ¿qué te gustaría comentar hoy día para comenzar? Sí, bueno, por supuesto que resulta ineludible esta víspera, ¿no? Esta víspera de las elecciones. Reconozco que nunca me había sentido así ante un proceso como este. Yo creo que esa es la experiencia de muchas, ¿no? De muchos que la expectativa y la experiencia como que se abre también con el proceso constituyente es una relación muy distinta con estos procesos. Entonces, bueno, nuestra compañera acá, la misma Kena, está en este momento tal como muchos, hoy cerrando las campañas, el último día de campañas, ¿no? Del proceso constituyente, como también de todas las elecciones que se vienen este fin de semana. Entonces, un saludo también a un saludo a todas las que están hoy día cerrando procesos que sabemos que han sido de mucho desgaste, hechos a pulso en su gran mayoría. Bueno, sobre todo por quienes no están financiados por el gran empresariado, por supuesto. Y quería, junto con eso, referirme a dos puntos que me parecen ineludibles, ¿no? Hace una semana hacíamos también un llamado a solidaridad con el pueblo en Colombia, ¿no? Con este paro nacional que irrumpe y con toda la represión y con las formas que un gobierno criminal, tal como el que hemos vivido, tal como el de Chile, ¿no? Responde allá de una manera que da cuenta una vez más de cómo las formas de la violencia política en Colombia, la forma en que el Estado, las paramilitares han resuelto hoy con los asesinatos, con la desaparición ya de decenas de personas, ¿no? Y hoy lamentablemente quisiera volver a hacer marcar, ¿no? Un contexto que me parece ineludible, ¿no? En esa clave siempre como de pensar tanto en lo local como en lo que está sucediendo en otras latitudes. Estoy pensando en Gaza, en los más de 50 palestinos muertos, 13 de ellos que son niños, y referirme particularmente a lo que algunos llaman un enfrentamiento cuando sabemos que no lo es, sabemos que se trata de las formas de la ocupación militar israelita, y así que un saludo de solidaridad, particularmente con quienes hoy día están resistiendo en Palestina, quienes la misma diáspora palestina en este país y quienes también hoy se levantan para anunciar algo que sin duda los medios nos están comunicando y que parece que es muy importante que todos nuestros ojos estén también allá, ¿no? Así que esto, un poquito muy de cerca. Yo vengo también, de hecho, cerrando una campaña en la lista de movimientos sociales del Distrito 10, pero también quería conectar todo lo que estamos hoy viviendo con estos otros focos, ¿no? De donde se está despertando en los pueblos, pero a la vez resistiendo frente a la violencia estatal. Ahora bien, bueno, estamos con problemas de transmisión, además hoy día, porque probablemente hay muchísima gente que en este momento también está transmitiendo. Es natural, digamos, el último día de campaña y estamos entre todas y entre todos
intentando comunicarnos por este espacio virtual. Pero bueno, es probable que nos ocurra esto durante la transmisión, sin embargo, vamos a poder siempre volver a escuchar el programa en la página de Radio Tierra, especialmente en la página de La Morada, en fin. Así que estamos en este debate de hoy, 13 de mayo, por una parte recordando, claro, lo que está ocurriendo dramáticamente en otras partes del mundo, en Palestina, como decía la Javi, pero yo quisiera también, a propósito del momento en que estamos como país, en este momento de espera, efectivamente, de las elecciones del fin de semana, repasar un poco lo que ha sido la presencia, la participación, la preparación también de las condiciones de vida del país y particularmente viendo lo que ha ocurrido con mujeres que hoy día tienen una gran influencia en los medios de comunicación, en las decisiones que se están tomando. Quisiera, bueno, comentar en primer lugar cómo no hacerlo, la tremenda polémica que surge a partir de las declaraciones de la presidenta de las AFP en relación bueno, Alejandra Cox, en relación a lo que declara a propósito de lo que ella plantea que son las condiciones de trabajo de hombres y mujeres, cómo hombres y mujeres podrían seguir trabajando hasta los ciento y tantos años, como ocurre con Nicanor Parra, como ocurre con expresidentes como Lago, como Bachelet, con premios nacionales tan importantes como Humberto Maturana, de quien hablábamos la semana pasada, es decir, con, con un nivel de desconexión, de insensibilidad, yo diría de falta de juicio de realidad respecto a lo que constituyen las condiciones reales de vida de hombres y mujeres en nuestro país, que constituye verdaderamente una violencia hacia todos aquellos y aquellas que hoy día viven una situación de precariedad extrema a propósito de los recursos que tienen para vivir a través de las pensiones, pero que constituye también una violencia para todos y para todas en general, en la medida en que desconoce las condiciones de vida reales de las personas. Otra mujer que también ha estado muy presente los últimos días, las últimas semanas, ha sido Jasna Proboste, levantando esta iniciativa de los mínimos comunes para plantear un diálogo con el Ejecutivo y un diálogo que evidentemente llega a un mal puerto en este momento. Es decir, pone en evidencia la imposibilidad de establecer en realidad un marco común de acuerdo, un marco común de trabajo para enfrentar esta crisis. Me parece importante relevar, bueno, otra mujer que aparece evidentemente en las últimas semanas es Evelyn Matei, quien aparentemente no estaría quedando entre las candidaturas presentadas por la UDI, etc. Me parece importante nombrar estas tres figuras tan distintas a propósito de lo que enfrentamos este fin de semana, ¿no? En estas elecciones se trata de otra cosa, no se trata de los poderes de mujeres que solo vienen a representar intereses personales. Se trata para nosotras como feministas, para nosotras como Debata, para nosotras como Radio Tierra y como La Morada, de poder preguntarnos, y eso es lo que hemos querido hacer y que vamos a seguir haciendo a partir de la próxima semana, de preguntarnos qué significa un poder feminista hoy día en nuestro país. Y evidentemente un poder, un lugar, una posición feminista para la construcción de una democracia real en nuestro país pasa justamente por entender que el feminismo es algo que pone en cuestión los intereses particulares, individuales, para plantearse la posibilidad de generar, en primer lugar, liderazgos colectivos que no son personales, sino que son colectivos en su manera de construcción, pero también proyectos de democracia y de política que son colectivos y que tienen que apuntar no a la consideración de cuestiones contingentes, sino que a la construcción
de modos de relación distintos, críticos, que puedan permitir efectivamente construir otro país. En eso estamos, a punto de ver cómo continuar con esta construcción. Bueno, y para eso tenemos hoy día una súper invitada, fuera de todos nuestros temas habituales, pero al mismo tiempo tremendamente relevante para encontrar otros lugares desde donde pensar la política, el feminismo, las relaciones entre mujeres, también, por supuesto, la democracia y el debate feminista, que es nuestro tema acá en el Debata. Una súper invitada que se llama Paula Arrieta y con la que vamos a volver después de unas imágenes que tenemos acá que nos han preparado, como siempre, Fernanda Budrovich y Andrés Vargas. Hola, soy Vicky Quevedo y te vengo a invitar para que estés todos los miércoles a las 20 horas conectadas al Facebook Live de Radio Tierra y también vía YouTube del Desconcierto. Recorremos las 16 regiones del país porque en todas partes hay organizaciones feministas de base. Están en los territorios, trabajan entre mujeres, no solo tienen demandas al Estado, también hacen un tremendo trabajo en terreno, entre mujeres, y queremos que tú las conozcas los miércoles a las 20 horas con nuestro sueño de ir tramando para que podamos tener un impacto significativamente mayor, ayudarnos entre nosotras, saber lo que se hace en una región, en la otra, lo que me sirve, cómo puedo apañar yo a la compañera. No te olvides, los miércoles a las 20 horas te espero en Lo que tramamos las feministas. Debata en este 13 de mayo, día histórico, como todos los días desde el 18 de octubre, porque todos los días son 18 de octubre, desde hace más de un año. Y hoy día, excepcionalmente, es además 13 de mayo. Y estamos con nuestra súper invitada, Paula Arrieta. Hola, Paula, muchas gracias por estar acá. Paula es artista visual y además es profesora en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Hola, Paula, muchas gracias por estar acá. Hola Francisca, hola Javi, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, en este día y en esta semana histórico, en vísperas de tantas cosas tan importantes. Y por eso, la verdad es que no queríamos dejar pasar esta conversación contigo, y especialmente después del lanzamiento, de la presentación de tu libro Si muere Duchamp, que es un libro que lanzaste hace ya un poquito más de una semana, si no me equivoco, y que primero nos parece muy importante porque yo diría, no sé si estás de acuerdo, tú nos contarás, en fin, pero yo diría, en Chile se escribe y se debate poco sobre estética, pero aún más las mujeres que entran en el campo, no solamente la producción de arte, que hay muchísimas mujeres que producen arte, arte visual, arte, en fin, pero las mujeres que logran entrar, lo voy a plantear así, en el campo de la discusión estética y la discusión conceptual son también muy pocas. En ese sentido, nos parece muy importante y nos parece muy importante la manera en que tú lo haces. Y me gustaría, bueno, que pudiéramos brevemente conversar y contarle a la gente que nos escucha por qué el nombre de este libro, Si muere Duchamp, y por qué Duchamp es justamente una figura tan importante en el mundo de la estética. Acá tú hablas particularmente, diría yo, de la posibilidad de pensar qué ocurriría, primero, la posibilidad de pensar que no fue justamente él el autor de la obra que quiebra, digamos, la historia de la estética contemporánea, que la marca, y de pensar cuáles serían eventualmente las consecuencias de esa hipótesis para la estética, para el arte, pero yo diría también para una cultura que en general es patriarcal, androcéntrica, etcétera. Cuéntanos un poquito, ¿de dónde surge esta idea que se marca en el título, Si muere este autor?
y cuál es la importancia que tiene, a tu juicio? Son como hartas preguntas, pero voy a intentar partir por el comienzo. Estoy de acuerdo contigo en que es muy difícil para las mujeres entrar en el terreno de la discusión pública. En general, no solamente en el plano del arte, sino que en general cuesta mucho. Hay primero como una autocensura, me parece, como un primer disparo propio en los pies, y que luego, bueno, vienen todos los disparos varios. Entonces, pero pasan en las áreas igual. Estamos de pronto poco acostumbradas a entrar a hablar fuerte, digamos. Respecto del libro, el libro parte con esta como posibilidad de que el urinario, que fue esta obra de 1917 que marca un quiebre en la historia del arte hasta hoy, la posibilidad de que no hubiese sido enviada por Duchamp a la exposición de artistas independientes en Nueva York. Para quien no sepa de qué se trata esta historia, porque nadie está obligado a saberlo, en 1917 Duchamp envía, esto dice la historia oficial, con un seudónimo, un urinario que compra en una tienda de urinarios, de cosas de baño, digamos, lo compra, lo firma con un seudónimo y lo envía como una escultura a una exposición. Y queda la escoba, porque la gente dice, bueno, pero ¿cómo esto va a ser una obra? Si primero no la hizo él, la compró en una cuestión de baño, que además es un objeto, pero además es un objeto como particularmente de baja categoría, ¿no? Como una cosa de baño. Es lo menos sublime que hay, digamos. Es todo lo contrario. Exactamente. O sea, ni siquiera es un objeto precioso, digamos, aunque uno podría encontrarle sus cosas al objeto. Y entonces lo manda como una escultura y con eso se produce o ahí se marca la historia del arte posteriormente, marca en ese momento el hito en que el arte se vuelve como conceptual, o que el arte adquiere principalmente una esfera conceptual, que ya no es un objeto que una persona hace con sus manos, digamos, para los sentidos, sino que es un sistema de ideas, un sistema de relaciones, de conceptos. Y eso es lo que podríamos decir que es el arte contemporáneo, ¿no? Como cuando uno va a una exposición de arte contemporáneo y dice, no se entiende nada, esto no se entiende nada. Es como cuando el arte se pone complicado, ¿cierto? Se pone un poco más complicado. Y entonces se marca ese hecho, mucho tiempo después, se marca ese hecho como el que inaugura el arte contemporáneo. Y había algunos indicios ya desde los años 80, en verdad, de que tal vez no era Duchamp el que le había enviado. Y los indicios que aparecieron en el año 80 no fueron estimados. Eso es muy raro, ¿no? Lo primero que aparece es una carta de Duchamp que le envía a su hermana, por ahí, por los días de que presentó el urinario. Y le dice en la carta, ayer una amiga mía presentó un urinario como escultura. Pero eso pareció no decirle nada a nadie, ya eso es raro. Ya es como, ¿por qué? Qué raro, acaba de decir esto y nadie... De hecho, es como que, bueno, era parte de su juego, como él jugaba mucho con las identidades, qué sé yo, entonces tiene que ser parte de su juego. Pero ya en los 2000, una historiadora del arte crea verdad que se llama Irene Gamel, crea verdad con el nombre de esa artista que envió el urinario y lo explica en su producción de obra, además era una contemporánea de Duchamp, se conocían con Duchamp. Y reconstruye todo el contexto de su obra, bueno, era poeta también, y cree que ella es la que envió el urinario y empieza a recolectar estas pruebas para defender su posición. Y esto fue súper polémico. Del otro lado, historiadores le respondieron que era una tontería, que es obvio que es de Duchamp, tiene todo que ver con Duchamp, es como que dice Duchamp, en fin. Y el libro parte de esa historia, se cuenta esa historia, se presentan como los dos argumentos, pero luego de ahí se va a otros lados. Y lo que se pregunta al final del libro, bueno, esta pregunta es como, ¿y si no es Duchamp, hubiese sido el hito que es? Mi respuesta tentativa es que no, porque el hito necesita que lo haga un hombre. Y ahí aparece como la crítica a la figura del genio, que es el centro del libro, que en el fondo es que la historia necesita de genios, la historia del arte, ¿para qué te digo? O sea, casi pura construcción de genio. Necesita de genio y ese genio casualmente siempre es un hombre, y podríamos decir más, como un hombre europeo, americano, heterosexual, en fin, y todas esas colitas de cosas que casi siempre se conjugan en el poder, ¿cierto? Entonces ahí parte hacia otros lugares, incluso llega como a casos de la vida nacional, de la vida cotidiana, yo pongo algunas experiencias personales también, en fin, como que se parte de esta historia
y después llega a toda la otra historia, porque son muy parecidas además, no hay algo particularmente patriarcal en la historia del arte, creo. Efectivamente. En ese sentido, la relevancia, el impacto, la marca que tiene este artefacto de autoría sospechosa, digamos, tiene que ver, como dices tú, por una parte, con el corte que marca el inicio o la instalación del arte como una actividad conceptual más que material, digamos, lo que hoy día conocemos como arte conceptual. Pero también una marca que redefine en ese sentido lo que es la belleza desde el punto de vista del arte, que deja de ser una belleza ligada, no sé, a la armonía, a lo clásico, para instalarse justamente en ese otro territorio, en ese otro campo que tú marcas, y por otra parte también para instalar la pregunta sobre la representación, hasta qué punto el arte puede o no ajustarse a la idea de la representación, que además es una pregunta que se va a profundizar y que se va a reformular mucho a través de las grandes experiencias de destrucción que vive la humanidad, digamos, sobre todo a propósito de la Segunda Guerra, el exterminio, que sé yo, como que uno viene, el arte viene a preguntarse una y otra vez, ¿hay algo, y particularmente esa experiencia, que sea posible de representar o no? De alguna manera, esos distintos hitos de la historia más contemporánea del arte están marcados desde ahí, ¿no? Desde la instalación de este urinario, de esta fuente de autoría sospechosa. Ahora, me gustaría preguntarte cuál sería la consecuencia eventualmente de quitar esa autoría, más allá del hecho de si podría haber sido esta mujer que tú señalas u otra. ¿Cuáles son las consecuencias eventualmente para el arte, para la cultura, para nuestra manera de pensar, digamos? Si el autor es un hombre, si el autor es una mujer, o bien si no conocemos al autor de una obra. ¿Qué es lo que eso implica para nuestra experiencia del arte y para sus consecuencias? Creo que tal vez podría definirla en dos planos. Primero, que habría una consecuencia directa catastrófica, digamos, como porque hemos enseñado esto muchos años, y yo también lo enseñé muchos años, y hay un paradigma puesto ahí también. Imagínate cuántos libros tiene el urinario en la portada, y en la contraportada está la foto de Duchamp, la foto de Duchamp con el urinario, en fin, como una consecuencia directa. De hecho, yo no había escuchado esta historia jamás, y yo trabajo en esto, o sea, debería haberla sabido, y no, nunca jamás la escuché en la universidad, jamás la escuché en ninguna parte. Entonces, una consecuencia directa que habría que empezar a revisar, porque si cae eso, entonces ya puede caer cualquier cosa. Entonces, habría que empezar a revisar todo lo que enseñamos, y eso es catastrófico, hermosamente catastrófico, por supuesto. A mí me parece que está bien que todo eso suceda. Y hay otra que a mí me parece que es la más fundamental, que sería más catastrófica todavía, que es que cómo vamos a escribir la historia del arte sin genios. O sea, ¿cómo se hace eso? Cuando uno lee, no sabemos cómo se hace eso. O sea, se intuye, porque la crítica feminista ha dado bastante herramientas sobre eso. Pero hay un texto que nombro ahí en el libro de Linda Nochlin, que ella habla, por ejemplo, de Pablo Picasso, que es otro de los genios del arte, de la historia del arte. Y dice que Picasso era como, se contaba la historia, y se cuentan todas las biografías de Picasso, que él que era niño y dibujaba increíble, y era muy chiquitito y pintaba, pero tenía un ojo fantástico, entonces que era como un genio, estaba por sobre lo humano, por sobre lo natural, era sobrenatural. Y Linda Nochlin dice, bueno, pero capaz que habría que preguntar, ver otros factores. Por ejemplo, que el padre Picasso era profesor de arte. Entonces dice, capaz que a eso sí se explica. Porque la idea del genio tiene esa Esto te iba característica. a preguntar, sí, cuéntanos en qué consiste la historia del genio dentro de la estética, porque, digamos, de dónde surge esta idea de que el arte, la creación, tendría esta raigambre tan individual como esta teoría del genio tan instalada. Cuéntanos un poquito de eso.
igual yo creo que no es tan distinta a la que sucede en la ciencia, en la política, o sea, es la misma figura, digamos, porque es el sistema el que funciona así. Y a mí me parece que es una figura, bueno, primero individual, por supuesto, que ya no merece explicación, que eso es lo más grave, creo yo. Que es como, porque se supone que el conocimiento se trata de seguir preguntando, ¿no? Y el genio es justamente ese lugar donde no es que ya no sabe, es un genio, eso lo explica todo, es como que fuera religioso, como que fuera un iluminado por Dios, y se supone que nosotros hacemos lo contrario, porque como que dejamos esas explicaciones de lado, se supone. Entonces a mí me parece que es peligroso, pero primero porque tiene un sesgo, o sea, tiene un sesgo que es patriarcal, absolutamente. Y eso no solamente es injusto con las figuras que quedan por fuera de ese discurso del genio, sino que además es muy peligroso para el conocimiento, muy peligroso como que se vuelve una religión. Y además tiene esto, que es como funciona, y trato de explicar un poco eso en el libro, que es como un hoyo negro, que se chupa cosas. O sea, que todo lo que está alrededor, la figura del genio lo chupa. La explicación que dan los que defienden que el urinario es de Duchamp, es que es todo Duchamp, esa es la explicación, o sea, ese es el argumento, es como, el urinario es completamente Duchamp, toda su obra se parece, entonces da lo mismo que sea o no, es Duchamp. En cambio, también uno podría decir que se parece a la obra de la baronesa, que es lo que defiende esta historiadora del arte, pero eso habría que probarlo. Es como que cuando se le atribuye a una mujer, habría que probarlo, buscar documentos y todo, pero cuando un hombre es obvio, como que la figura trae genialidades, o sea, un genio trae genialidades, y ya entonces no necesitamos ninguna otra explicación de nada. Entonces eso es muy peligroso cuando uno ya no necesita más explicaciones, ¿no? Tal cual, tal cual. A mí me Sí. pareció muy... Tengo que reconocer que cuando supe del libro, cuando vi el título, dije como, ¡ay no! Otro libro de Duchamp. Y pensé como, qué lugar, como, cómo entrarle de nuevo, ¿no? A esta figura, a este como tú bien dices, como también a esta encarnación, ¿cierto? Y cómo se ha ido construyendo y cómo se ha ido también capitalizando, porque detrás de los genios, por supuesto, que hay un entorno, un mercado también que hace de esta posibilidad, ¿no? Como de, ya sabemos cómo opera el mercado del arte, ¿no? Y me parecía muy interesante entonces como, mucho más allá de pensar en este caso, ¿qué lugar tiene hoy día la crítica feminista, ¿no? En la teoría e historia del arte? Que esta posibilidad como de una escritura militante también, ¿no? Y quería preguntarte por eso, porque algo que me parece como muy notable en el ensayo y como que me llama mucho a leerlos también, lo que yo creo que tiene ese proyecto, ¿no? De una escritura situada, ¿no? De pensarse necesariamente desde un lugar, desde un presente también, desde este lugar, desde este Chile, ¿no? Hablar y como tirarle, ¿cierto? Como algunos como chilitos a esta gran figura, no tanto para hablar de esa figura, sino como para hablar de todo esto, por supuesto, pero también esa provocación me parece que ahí ya se entiende como este gesto. Entonces quería preguntarte como la experiencia de escribir, ¿no? De escribir y de publicar, de provocar desde ahí también, por supuesto, dicho sea con una editorial amiga, además que es muy interesante, una editorial de mujeres, vale decir, además. Entonces, nada, como quería como preguntarte por eso, los lugares de la escritura hoy, como profesora, como trabajadora, como académica, y qué lugar hay para eso, ¿no? Para insistir en eso, incluso hoy día, como en esta también cosa del paper, y en fin, la escritura que entra en esa única clave, ¿no? Bueno, primero tengo que decir que este es mi primer libro, entonces como que lo primero que tengo que decir es que es muy vertiginoso, como que hasta ahora es muy vertiginoso y súper exquisito, como que me ha encantado. Hay una cosa súper distinta además, porque yo soy artista visual, entonces mi trabajo es como, tiene otra relación con la persona, con un posible espectador, por decirlo, es súper distinto, y eso ha sido alucinante, alucinante. Ah, y quiero decir además, Javi, que como tú dijiste, la historia de Duchamp ocupa las 20 primeras páginas, de ahí ya, o sea, es como la historia que dispara, no es sobre Duchamp el libro al final. Tiene ese título nomás porque estaba bueno, ¿no? Me pareció que estaba chistoso. Creo que fue como, tuvo varias partes que fueron súper desafiantes. Primero, voy a decir tres puntuales. Primero, estuve muy complicada con una parte donde nosotros perdimos un colega el año pasado, es un crítico de arte que se llama Guillermo Machuca, que murió cuando la pandemia estaba empezando. Y yo vi que
en torno a la figura de Guillermo Machuca, que era además colega mío del departamento, se estaba formando esta cosa del genio. O sea, lo vi como empezó a suceder. ¿Sí? Y como la gente empezaba a hablar de él, como que todos esos valores de que un tipo deslenguado, como un tipo fuera de la norma, que era genial, yo dije, así es como sucede esto, así es como se empieza a formar. Y pasó algo puntual, una discusión que hubo en un artículo del diario La Tercera, y yo, por ejemplo, dudé si ponerlo o no, porque en torno a él había un montón de colegas que tenían un sentimiento profundo de tristeza, y podía ser muy incómodo. Y dije, lo voy a sacar, lo voy a poner, lo voy a sacar, lo voy a poner, lo voy a sacar. Al final lo puse. Porque no tienen que ver con Guillermo Machuca. O sea, no sé si me explico, tenía que ver con él, como con estos procesos que generan el genio. Otro fue un par de historias personales que puse, que parecen como anécdotas, y que también dije, las voy a sacar, las voy a poner, las voy a sacar, las voy a poner. Al final decidí ponerlas, porque justamente el proceso que me hacía pensar sacarlas era que el ensayo iba a perder seriedad, ¿viste? Que era justo lo que yo estaba criticando en el ensayo. Estaba diciendo, como si uno pone una historia personal, entonces ya no tiene un rigor de investigación. Y después, pero se trata justo de eso, que hay ciertos relatos que tienen menos valor que otros, por ejemplo, los relatos de las mujeres. Bueno, por eso hablo también de algunos juicios, de por ejemplo los juicios de crímenes de violencia de género, donde el relato de la mujer tiene que ser confirmado, pero hasta el hartazgo, mientras que el del hombre, no, basta que lo diga nomás. Y de hecho, como que para que sea creíble un delito, tiene que haber muchas víctimas, y es como, tiene que haber, yo hablo en el libro del caso de Antonia Barra, por ejemplo, donde se hace más creíble la historia cuando aparecen 5 o 6 víctimas, o sea, 5 o 6 relatos podrían recién equivaler al de un hombre, porque no hay nada más importante que la reputación de un hombre, qué sé yo. Entonces ese fue el segundo como que no sabía, al final lo incluí esas 2 historias, son como 2 historias personales. Y lo tercero estaba en esto como de que Andrea Palet lo comentó en el lanzamiento, esta cosa de uno nunca creer que sabe lo suficiente para decir las cosas, y que una mujer, para que se atreva a decir algo, tiene que saber mucho, mucho. En cambio los hombres opinan nomás, opinan cuando pueden, de lo que quieren, y uno siente que siempre tiene que saber mucho, 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 mucho para decir algo. Entonces fue hacer toda la investigación de este caso en particular, que como empieza nomás, pero después de todas las otras cosas que nombro, de cada término, mostrárselo a 800.000 personas, al final terminó siendo un libro como construido con muchas amigas, y eso fue muy bonito, porque muchos comentarios cambiaron el libro también. Algunos me decían, pero el uso de este término, pues perfecto, entonces había que investigar de nuevo, y ya publicarlo, sobre todo por lo que dices tú, Javi, que los libros cada vez tienen menos peso, por ejemplo, para la calificación académica y todos esos procesos que te exigen en la universidad. Era también una forma de salir de esos sistemas, o sea, de intentar hacer algo por fuera del paper. Además, está muy alimentado por las cosas que hago en clase, entonces, y esas cosas no son papificables, no sé cómo se puede decir. Son experiencias también, y son intercambios, son compartir con mucha gente además. Entonces, vertiginoso y muy hermoso, creo, muy hermoso. Aparte, me pasó esto que no lo había pensado antes de que se publicara, que se imprimiera, es que alguien me escribe y me dice, terminé tu libro, y me manda una fotito, y yo no me había puesto en esa imagen de que hay alguien leyendo, ponte tú en su sillón o en su cama, algo que escribiste. Es increíble, ¿no? Es muy conmovedor, ¿no? Es muy conmovedor, así que ha sido fantástico, en verdad, fantástico. Sí, qué bonita imagen esa, la de, diría yo, acompañar la intimidad de otras, de otros, y no solo de invadirla, como puede hacer, no sé, la tele. Ahora, en ese mismo sentido, como para explicar quizás a quienes nos escuchan la diferencia entre el paper, del que hablaba Javi, o tú, Paula, y el libro, es una diferencia que es bien importante y que tiene mucho que ver con nuestros tiempos de vida hoy. Y que quiere decir que hoy día para la universidad, para las instituciones, un pensamiento se hace válido cuando se materializa en un tipo de comunicación, que es lo que se ha llamado el paper, o la comunicación científica, es decir, un pequeño escrito de 5, 6, 10 páginas que circula entre especialistas, digamos. Y para tener un financiamiento para tu investigación, para poder tener un proyecto o tener un cargo en la universidad, eso tiene un valor tremendo.
A diferencia del libro, que ha ido quedando convertido en un objeto mucho más, no sé, histórico, de modé, y que tiene, por diferencia principal, diría yo, por un lado la intimidad con la que tú te refieres al libro, que es la intimidad de quien lo escribe, pero también de quien recibe ese libro, pero por otra parte también las vías de circulación, que son mucho más amplias, es decir, un libro, y especialmente un libro como este, no está dirigido a un pequeño grupo de especialistas en arte conceptual, digamos, sino que es justamente el intento de recorrer y de atravesar eh, trayectos mucho más amplios, diálogos mucho más amplios, diversos, distintos, a propósito de la excusa, como decías tú, del gatillante, del arte y de la exposición y del lugar del urinario. Ahora, en ese sentido yo quería volver a preguntarte sobre algo que acabas de decir, y es el lugar que tienen en tu libro, en tu escritura, historias particulares. Es decir, no es justamente un libro escrito para discutir los grandes cánones desde otras grandes teorías, sino que es un libro que se inspira desde historias de tu propia vida cotidiana, como podrían ser las historias de muchas de nosotras. Y tomas particularmente, quiero referirme a eso, la historia del juicio de Martín Pradenas, pero por otra parte también la historia, las pequeñas historias eh, ay, se me acaba de ir el nombre, de Nabila Rifo. A propósito justamente de cómo una voz de hombre tiene un lugar, una fuerza y unas consecuencias en una sociedad patriarcal como esta, tan distintas a la voz de una mujer. Tú hablabas sobre eso recién, sobre lo que tú llamas ahí el argumento ad hominem, es decir, qué es lo que se necesita para dar fuerza a una voz de mujer o a una voz de hombre. Cuéntanos un poco más de eso y qué tiene que ver eso con el arte. Mm. Primero estaría como la idea, como en la forma de definir un poco la cultura nuestra, que sería más o menos del proyecto de la ilustración en adelante, por decirlo, que entiende que ciertas áreas, como la política, la ciencia, el conocimiento, la filosofía, podríamos decir, todas aquellas grandes áreas, necesitan de ciertas características particulares. Por ejemplo, objetividad. O sea, tanto esto como estos valores, la objetividad, la racionalidad, la universalidad, lo público, todas estas cosas. Y contrario a esos términos, habría otros que son como su antónimo, ¿cierto? Como lo subjetivo, lo emocional, lo privado, ¿cierto? Lo particular. Y la cultura nuestra se ha formado en esos pares dicotómicos. Y eso ya es un problema, pero hay otro problema, como si fuera poco, hay otro problema más, y es que hay un par que es más valorado que el otro, ¿cierto? O sea, es más valorado ser racional que ser emocional, es más valorado ser público que ser privado, en fin. No solamente hay uno más valorado que el otro, sino que está sexualizado. O sea, hay uno que está directamente relacionado con lo masculino y otro que está directamente relacionado con lo femenino. De ahí en adelante, todo lo que salga de uno de los pares relacionado con lo femenino no puede formar relato oficial, ni grande relato. No puede, porque es estereotípicamente emocional, privado, particular, subjetivo, qué sé yo. Por eso te he hablado de las historias personales, que en el fondo cuando me vi en esa disyuntiva era, pero como si es lo que estoy criticando, tengo que ponerlo. Entonces, por sí mismas no van a ser relato, no van a ser un gran relato, por lo tanto no pueden ser genias las mujeres, por lo tanto no pueden hacer hitos importantes en la historia, porque el otro se entiende en este otro par donde solo hay hombres, digamos. Eso que en el arte queda muy, muy claro, porque ha tenido que, el arte hecho por mujeres ha tenido que entrar solo bajo esa categoría, cuando entra, o sea, se hace una exposición que se llama Arte de Mujeres, como habría que puntualizarlo, ¿en serio? O sea, ¿es necesario? Bueno, parece que sí. Y ahí son las instituciones mismas las que van
delimitando esos cánones. Lo que dice Linda Nochley, por ejemplo, en el ensayo que cito ahí, que es un ensayo más importante, diría yo, del inicio de la crítica feminista de arte, que para que le interese se llama ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas? Ella dice, en el siglo XIX había muchas mujeres pintando, pero ninguna era un genio, ninguna. ¿Por qué? Dice, bueno, porque lo que más se valoraba en el siglo XIX era el desnudo, antes de la llegada como del romanticismo, que era el desnudo, y el desnudo era universal, tenía esta idea de la belleza por sobre las épocas incluso, era una belleza como transhistórica, digamos. Y bueno, y las mujeres no podían pintar desnudo porque no podían tener un modelo desnudo en el taller, estaba prohibido. Entonces, bueno, se explica perfectamente por qué las mujeres, no, o sea, es un cuento autosustentado, digamos, como porque las mujeres no son genias, ¿por qué? Porque no pintan desnudo. ¿Y por qué no pintan? Porque no pueden. Listo. Entonces es muy fácil así, ¿o no? Es muy fácil poner las condiciones de esa manera para la genialidad, digo. Y eso, a pesar que, por supuesto, ya no existe eso, porque hay, la mayoría de la matrícula de las carreras de arte es de mujeres, abrumadoramente de mujeres. O sea, yo creo que la matrícula en la universidad donde trabajo yo, pero debe ser en todas las universidades, debe ser por el 80% de mujeres en la carrera de artes visuales. Y si vamos a las exposiciones y a los catálogos, la mayoría son hombres. Eso no tiene explicación. Y hay quien lo explica, yo esto lo he escuchado en la universidad, incluso es como, bueno, pero es que es así. Es así. ¿Cómo es así? ¿Es así cómo? Esa respuesta no es una respuesta académica, ¿no? No es una respuesta que esté dentro de ningún canon del conocimiento. Entonces, el problema, para mí, y eso es también lo que trato de exponer en el libro, no solamente es reemplazar las figuras de los genios por figuras de genia, sino que romper la estructura del genio. Esa sería como, es importante rescatar la obra de mujeres, muy importante, pero no para ponerlas en el lugar donde están los hombres, sino que para construir una historia del arte que identifique todas las complejidades que tiene el arte, las contaminaciones, las colaboraciones, los intercambios. Ningún artista trabaja solo en el fondo, puede hacer la obra solo, pero trabaja en una red de su propia cultura, de su propia clase también, de su propia época. Entonces me parece que construir la historia del arte desde esas perspectivas, y no solamente la historia del arte, cualquier historia de cualquier cosa, desde esas perspectivas como un poquito más complejas, empezaría no solamente a darle justicia a los relatos, sino que alimentarían tremendamente la actividad académica, que al final parece un objetivo menor, pero es muy importante, es muy, muy, muy importante. Paula, hay una auditora, Vicky Quevedo Méndez, que es mucho más que una auditora, que tiene también un gran programa en la Radio Tierra, el programa de que tramamos las feministas, y ella dice, bueno, Paula, recordé a Rodin y a Camille Claudel. ¿Quién hizo qué? Bueno, y uno podría no terminar nunca. Es que ese es el asunto. Hay tantas historias parecidas a esta que uno no las puede tomar como historias aisladas. Entonces uno tiene que decir, hay un sistema aquí. Hay un sistema. ¿Cómo es ese sistema? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se escribe la historia? ¿Qué figuras importan? ¿Cuáles son los relatos que importan? Porque aquí la única persona que dijo que Duchamp hizo el urinario fue Duchamp. Eso parece increíble, pero es así. O sea, la historia oficial se basa en el relato que hizo Duchamp mucho tiempo después del urinario, cuando la baronesa ya estaba muerta y cuando todos los testigos del hecho estaban muertos. Entonces, ¿cuál es la prueba de que lo hizo Duchamp? El relato de Duchamp. Parece increíble, ¿no? Parece increíble, pero es así. Sí. Oye, Paula, yo quería preguntarte, bueno, yo vine a la ocasión con mi chapita de las Guerrilla Girls, porque a propósito de esto mismo, y esta pregunta también, ¿no? Como que es una crítica institucional, a propósito de esto del desnudo, como tenemos que estar desnudas para aparecer en los museos. Quería preguntarte qué impacto tuvo en la escuela, en la universidad, y particularmente la forma en que se enseña el arte, ¿no? El mayo feminista, ¿no? Y qué impacto ha tenido esta como última oleada de movilización, esta impugnación, esta interpelación a los modos de enseñar, al currículum, a los autores que se suelen presentar. ¿Cómo lo has visto tú también, en tu propia experiencia ahí, ¿no? Creo que, bueno, que fue decisivo. O sea, lo que pasó el 2018 fue decisivo. En todas las universidades, yo creo, y en casi todos los ámbitos. Para nosotros en particular,
ahí no creo que lo que te voy a responder no es muy objetivo, porque yo venía participando con las chicas de antes como en distintas comisiones, / asambleas y qué sé yo. Entonces había algún tema como que yo sentía que estaba muy avanzado. Ahora, no creo que sea así a nivel general en la enseñanza del arte, por ejemplo. Pero lo que yo pienso es que el cambio, a pesar que ha traído ciertas cuestiones formales de protocolos, de acuerdos, de baja de movilización y qué sé yo, por ejemplo, se pedía bibliografía paritaria. Ese era uno de los puntos del petitorio. O referencias paritarias cuando se enseñan artistas, qué sé yo. Ya, yo creo que eso no se ha cumplido. O sea, directamente pienso que no se ha cumplido y que la gente que lo hace es la gente que lo venía haciendo de antes, digamos. Entonces pienso que lo que a mí me dio la sensación es que después del movimiento del 2018, el cambio es principalmente cultural, muchísimo más que institucional, por decirlo. Porque aparecen protocolos y todas estas cosas, pero uno tiene la sensación que los protocolos nunca van a alcanzar. ¿Sí? Yo los defiendo porque es la herramienta que tenemos y en un momento se volvió todo muy complicado también. Y los trato de defender porque es la herramienta institucional que tenemos, pero hay cosas a las que no llegan los protocolos, no llegan los acuerdos, los reglamentos, no llega nada. Entonces, pero sí había, yo me acuerdo esas primeras asambleas que eran profesores aterrados, aterrados. Y eso estuvo bien, creo, estuvo bien. Sí, probablemente hay parte de ese terror que hace al cambio cultural, como dices tú, en el sentido de que cambia el sentido común. Aquello que era normal, natural, como por ejemplo pintar un desnudo para ingresar al relato oficial del arte, bueno, como esas millones de prácticas han hecho la vida cotidiana en las universidades, en la enseñanza, en la transmisión, y hoy día dejan de ser naturales y normales. O sea, en ese sentido estoy completamente de acuerdo. Ha habido un cambio que opera sobre todo a nivel cultural en el sentido de cambiar el sentido común de los modos de relación en las universidades, pero también probablemente en el mundo del arte, que tiene una estructura bien propia, que no necesariamente es tan institucional, que pasa mucho más a veces por prácticas más informales, como en el caso, bueno, de todas las artes, digamos, que son justamente espacios que se prestan también a violencias y abusos de múltiples formas. Ahora, a propósito de lo que decías también, quería preguntarte, Paula, ¿qué piensas tú? Lo dices de alguna manera, pero ¿qué piensas tú del lugar de las mujeres en la historia del arte? Tú dices, bueno, no se trata justamente de oponer a un modo de práctica artística, de práctica de pensamiento patriarcal, otro modo u otra práctica femenina o de mujeres o qué sé yo, no se trata de eso. Sin embargo, lo que la experiencia, quizás sobre todo lo conozco yo en otros planos del arte, en la literatura, por ejemplo, ha habido un esfuerzo mucho más explícito, lo que nos muestra muchas veces la práctica política de las mujeres artistas es que es necesario visibilizar tanto la creación de las mujeres como las maneras especiales que toma esa creación. O sea, ha habido un gran trabajo de investigación acerca de qué hay de distinto en la escritura de mujeres, qué hay de distinto en el arte de las mujeres. Y eso ha tenido sin duda una importancia política porque ha permitido visibilizar ese trabajo que estaba fuera de la historia. ¿Qué te parece a ti? ¿Lo ves también, entendiendo que no se trata de oponer una violencia patriarcal a una, no sé cómo llamarlo, una victimización, sino que, pero ¿qué piensas tú de esa investigación, en el fondo de esa otra voz enunciante como sujeto, creador de las mujeres en la historia del arte? Es súper complicada la pregunta porque creo que efectivamente hay contextos materiales específicos que determinan una producción artística diferente en una artista mujer que en un artista hombre. O sea, eso es como irrefutable de alguna manera. Pero
también he estado como trabajando, por ejemplo, con una amiga, donde tratamos de hacer algún proyecto de exposición con puras mujeres, y uno empieza a ver qué temas trabajan las mujeres, qué temas les interesan, con qué material, con qué herramienta, y se da cuenta que no hay nada muy particular. O sea, que a las mujeres les interesan los mismos temas que les interesa a cualquier ser humano, digamos. Que les interesa la política, les interesa la historia, les interesa la experimentación material, les interesa, en fin, como que están exactamente los mismos problemas. Hay condiciones de desarrollo diferentes, por supuesto, pero en el ensayo este que les nombraba de Linda Nochlin, ella dice que las mujeres, históricamente, por ejemplo, compara un retrato neoclásico pintado por una mujer con un rococó pintado por un hombre. Y uno dice, efectivamente, si uno los mira, se ve más femenino el rococó, pero porque el rococó era así, mirándolo binariamente. Entonces ella dice, pareciera que las mujeres están más vinculadas con su propia clase, con la propia clase de su propio tiempo, que con otra mujer que vivió 5 siglos antes, por ejemplo. Y yo tiendo a creer que eso es así, que hay cuestiones que nos atraviesan como, y que no habría algo, esto lo aventuro, que no habría algo específico, por ejemplo, del arte de mujeres. Habría solamente como menos oportunidades, pero las preocupaciones son bastante universales, creo yo. El lugar es diferente, por supuesto, y las condiciones, pero cuando uno se pregunta, están los mismos temas. La violencia, por ejemplo. La violencia no es un tema que le preocupe solo a las artistas mujeres, es un tema que ha estado en el arte, en toda la historia del arte. La política, la historia, que creo que son como los grandes ítems del arte contemporáneo, por ejemplo. Entonces, creo que hay como que demitificar un poco ciertas cuestiones acerca del arte de mujeres. No hay, pucha, necesito preguntarte esto, así que perdón por insistir, pero ¿no crees tú que en esa voz creadora de mujeres hay una insistencia sobre la pregunta misma acerca de lo que significa ser mujer en el arte, en la historia, qué sé yo? Estoy pensando, por ejemplo, en la literatura, hay en la Morada hay compañeras que se han dedicado a la literatura, como Jimena Súa, por ejemplo, que ha investigado mucho sobre el tema de la escritura negra, la escritura de las esclavas, qué sé yo, es la primera, prácticamente, o una de las primeras, qué sé yo, en Chile, que dice, bueno, ahí, aunque haya sido un testamento, aunque haya sido un escrito legal, hay una voz literaria, o sea, se pregunta, busca ese lugar en el que una escritura de mujer puede ser una escritura literaria. Raquel Olea, que forma también parte de la Moralla, ha investigado tanto sobre la Mistral, pero también que fue una de las organizadoras del primer Congreso Nacional de Literatura de Mujeres en Chile en los años 80. Y que se pregunta también, bueno, ¿qué significa para una mujer que escribe ese ser mujer? En los artistas visuales, por ejemplo, Voluspa Jarpa, que hace su exposición sobre la salpêtrière y no sé qué, la histeria, digamos, en términos más generales. No hay ahí una voz que está, o la Bruna Truff, o no sé qué, no hay ahí una voz o una mano, digamos, que está buscando en la forma, en la letra, aquello que habla específicamente del ser y del no ser de las mujeres desde un lugar distinto a esa voz patriarcal. No hay como una línea de investigación, de creación, de pregunta, de interrogación propia. Probablemente en los casos que nombraste sí, pero yo no sé si se puede hacer una regla de eso. No sé si me explico, como en el sentido que son artistas que trabajan con algunos temas y con algunas búsquedas especiales, pero no sé si se puede decir que las mujeres tienen algo en particular con esas búsquedas, por ejemplo. Y pienso que no solamente las mujeres, o sea, pasaría lo mismo con el arte no universitario, por ejemplo, o el arte, no sé, en la escuela nosotros nunca nos enseñaron arte africano, por ejemplo. Todo lo que uno vio cercano a África era lo que pintaba Picasso en su época. Entonces, supongo que esos contextos específicos determinan una voz, sí, eso sí estoy de acuerdo, pero no creo que esa voz sea uniforme, por decirlo, o sea generalizable para todas esas voces que están hablando. Y efectivamente puede haber un artista mujer que esté pensando esos temas, pero le interese
no sé, pinta en gran formato, no sé, uno se podría imaginar, por ejemplo, que las mujeres van a pintar en pequeño formato, por decir algo, porque la micropolítica y la cosa, los afectos, qué sé yo. No, pero perfectamente, hay mujeres que hacen obras gigantes, digamos, y uno podría decir, eso es patriarcal. Bueno, no necesariamente, depende un poco. Hay casos donde sí es así. Por ejemplo, que otra persona que nombro en el libro, Ana Mendieta, que se le ha visto hay muchos estudios sobre Ana Mendieta que tienen que ver con, dice, bueno, pero era su cuerpo y la tierra, su cuerpo y su origen y no sé qué. Bueno, pero en la época en que ella hacía arte, todo el mundo hacía performance, empezó el land art, digamos, o sea, todo el mundo también trabajaba con la tierra. Lo que pasa es que, claro, ella no hizo una espiral gigante de piedra, hacía cosas un poco más pequeñas. Y en ese sentido, uno podría decir, menos patriarcales, podría decirlo. Pero habría que ir mirando. Aparte el arte mismo, es lo que tú decías, Francisca, el arte mismo es una búsqueda, o sea, permanente de una ampliación de los límites, digamos, de los límites de los materiales, de los límites de las preguntas. De eso se trata el arte al final. Es como, por eso también es mala la idea del hito, porque del hito en la historia del arte, porque parece algo terminado, ¿cierto? Cuando el arte se supone que es un proceso eterno además está la cuestión del espectador, que vendría a ser como la otra parte de la obra. Entonces, me parece que claro, que habría ciertas artistas que están en esa búsqueda, creo que podríamos decir de esa manera, pero no sé si se puede generalizar que las artistas mujeres en particular tienen una voz, no sé. Ahora sí me pasó que unas estudiantes hicieron una exposición del 2018 justamente, y invitaron a profesoras, egresadas y estudiantes, solo mujeres, y yo jamás había estado en un montaje tan agradable, jamás. Eso sí te lo puedo decir. Sí, nadie se peleó con nadie le quitó el espacio a nadie, todos nos comentábamos los trabajos, fue increíble, sí, increíble. Mira, no sé si eso se dice algo. Escucha, súper importante me parece, o sea, de partida, claro, una manera, bueno, que tú lo dijiste también a propósito de tu libro, ¿no? Como formas de trabajo colectivo en ámbitos que se suponen tan individuales como el de la creación. Y que son prácticas de trabajo colectiva que justamente también en el quehacer vienen quizá a romper o a interrogar esta teoría hegemónica del genio creador. Bueno, Paula, muchas gracias por acompañarnos hoy día con tu libro, con tu reflexión, con tu manera de aproximarte también a la creación. Y a la manera en que se narra la creación, que es tan importante, justamente como la práctica misma. Estamos llegando al final de este debate de hoy día 13 de mayo. Hay algo que hacemos al final y que tiene que ver primero con poder preguntarte algunas cosas que preguntamos y conversamos con nuestras invitadas en general. Son unas preguntas muy breves, pero que tienen que ver con, no sé, con otro plano de la vida. Así que, ¿te parece si te quitamos 5 minutos con unas preguntas un poco banales? Sí, obvio, qué entretenido. ¿Qué preguntas son las mejores? Son las mejores. Bueno, primero, una mujer que te inspira. Ana Mendieta. Ana Mendieta. ¿Tengo que responder rápido? ¿Sí? ¿Tiene que ser así? Sí. Ah, ya. 5 segundos. No okay. Ok, 5 segundos, pero hablaste de ella recién. Es que claro, la tenía recién. Pero igual, sí. Estoy como volviéndome un poco loquita con ella igual. Sí. Sí. Lo podría haber dicho igual. Una consigna o un grito de marcha que sea tu favorito. Uy, no lo puedo decir públicamente. Pero Dilo, tiene que ver con el de la licuadora, lo amo. No sé por qué me gusta tanto. Ay, ¿cuál es ese? Es muy divertido, es bueno, ¿no? Es bueno. Ay, ya te fuiste, pero así, directo a la licuadora. ¿Cuál es el de la licuadora, pucha? Ahí la Javi lo cuenta después, pues. Javi. No se puede decir. Sí, parece que vamos a... Vamos La gente que está escuchando ya lo identificó, va a ser el primer programa censurado que vamos a tener. Pucha, no, pues no se puede. Javi, sigue tú con las preguntas. Candidata constituyente. Karina Novales, Distrito 10. Excelente. Vamos. Recomendación de libro de escritora.
Siri Hasbet, Recuerdos del Futuro. Sí. Está ahí ya. Maravilloso. ¿Y canción del verano? Cuando sales de vacaciones, cuando vuelves de vacaciones, ¿cuál es tu canción favorita? Esto me necesita más de 5 segundos, parece. Uy, en blanco, ¿viste? El verano está muy lejos todavía. Pero La siempre última canción que escuchaste. cuando llega el verano, lo primero que se me ocurre es esa canción de llegó el verano, no, yo a ti te prometí salir contigo toditas las tardes. Esa es la canción del verano. Contigo en verano, esa. Excelente, ya. Verano, tiempo de promesas. Bueno, y un regalo simbólico para quienes nos acompañan hoy día, en este día bien improbable de debata, día de cierre de campañas, día de víspera de elecciones, un regalo para quienes nos acompañan hoy día. Javi. Un regalo y un llamado a votar este sábado y domingo. Sabemos que es un escenario muy difícil, también muy incierto, pero confiar en nuestra fuerza, en la necesidad de estar, de no soltar, de participar, pero sobre todo para tomarnos todos los espacios, ¿no? Entonces, a las que nos están escuchando, les llamamos a hacerlo. Hay muchas candidatas feministas que están hoy yendo a la constituyente. No basta la paridad, lo dijimos siempre, tenemos que, la presencia ahí tiene que ser feminista. Entonces, eso, y solo quería coronar con una imagen, o sea, una postal, obra que me parece muy hermosa, de una amiga, de Lucía Bianchi, a propósito de la obra de Paula y lo que nos viene a comentar. Dice así, ¿está? ¿Se lo puede leer? La obra maestra, entiéndase por obra el resultado del trabajo o de la acción, y por maestra lo que aprendemos a través de ella. Precioso. Mucho, sí. Paula, ¿te gustaría regalar algo simbólicamente a quienes nos acompañan hoy día en este debate? Pucha, ojalá un buen plan de celebración para el domingo. Espero mucho que podamos celebrar algo el domingo. Así que supongo que la idea de una botellita de vino, algo así, y algunas amigas, ¿o no? Eso, el vino hay que comprarlo mañana, no se olviden, porque el fin de Sí, semana vamos a estar en la ISECA con todo cerrado, así que prepárense mañana. Bueno, yo quiero recomendarles y regalarles a todas, por supuesto, el libro de Paula que se llama Si muere Duchamp, de Tiempo Robado Editoras, como nos recordaba Javiera. Aquí está, bello, 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 súper interesante. Y por supuesto quiero también invitar a todas y a todos a votar en conciencia y con conciencia crítica este fin de semana, a buscar las candidatas feministas en cada uno de los distritos para la constituyente, pero también para los otros cargos. Las feministas, las mujeres, pero particularmente las mujeres feministas en realidad, tenemos el desafío de la política en cada uno de los territorios y en cada uno de los espacios de nuestro país. Y por supuesto, para prepararnos desde ya a celebrar el inicio de un nuevo periodo en nuestro país, en la construcción de la democracia. Así que nos vemos en un próximo debate y en un nuevo país que vamos a estar empezando a construir la próxima semana. Paula, muchas, muchas gracias por estar con nosotras de nuevo y hasta el jueves próximo, pues. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Chau.